Bueno, hoy veíamos a los dos candidatos, el presidente que también hoy habló y habló como candidato, y Alberto Fernández desde España. Ya nos vamos a meter también con un tema que ayer de verdad me impactó. ¿Cómo está, Julio? Tengo tantas ganas de hablar con vos. Hola, Grosso, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Ayer les quiero contar, fue impresionante lo que pasó con el programa de ayer y con el conmutador del canal y con las redes sociales. Hoy le respondí a algunas personas el odio que generó Julio Grosso, la movilización de ayer. Yo sé que no es el orden de la rutina, pero me impactó. Había gente a la que le molestaba horrores, y te hago participar también, si querés, de la conversación. Les molestó muchísimo que pusiéramos inmigrantes, ¿no? Como si no tuvieran derecho ellos que viven acá de quejarse o de tener hijos con tuberculosis o de pasarla mal y contarlo, ¿no? De decir, no tengo una taza de leche. Es más, le diría que busquemos los de Pichetto y doy vuelta al programa así en la marcha. ¿Cómo viste la movilización de ayer y cuál es tu punto de vista, Julio? Te lo pregunto a vos. No, me parece que es una sociedad que en el tiempo de Macri fue cayendo sin pena ni gloria. Yo lo escucho hablar y pienso que va a perder por mucho más. Está negando la realidad, dice no existe. Y lo de Pichetto es la fe del converso. Digo, se cambió de bando y entonces entra con una dureza, ya le molestan los inmigrantes, le molestan los pobres. Yo siempre recuerdo un detalle. Votamos con Alfonsín 800.000 cajas pan. Pensemos cuántos años pasaron y cuánto creció la pobreza. ¿Y qué parte tuvo cada uno en eso? Claro, Porque claro. Menem tuvo un pedazo muy grande, digo, el peronismo también es culpable. Sí, sí, claro. A Macri le entregaron muchos pobres. Le entregaron mucho, pero lo que hizo bien es incrementarlo, Totalmente. ¿no? Nos desarrolló, incrementó la deuda, la inflación y la pobreza. Es completo el personaje, ¿no? Pero, digo, es triste porque la Argentina vive un nuevo fracaso. Y para una sociedad como la nuestra, un nuevo fracaso es un dolor excesivo. Vamos al tape con el audio de Miguel Ángel Pichetto. Me parece que la pobreza es un tema central en la Argentina hoy. Ya Bermúdez nos dará todos los datos que nos da todos los días, que nos impactan y nos sorprenden. Pero insisto, sentí con el programa de ayer, y ya vamos a debatir, que no nos bancamos la pobreza, que no nos bancamos que nos digan que una madre no tiene la leche para darle al hijo. No lo soportamos. No se puede, señores, esconder eso debajo de la alfombra más. Como dice Manes, esto es una cuestión también de educación. Hoy me decían, bueno, pero hablaban peruanos, hablaban... Yo decía, escúchame, ¿qué quieres hacer con esa gente? ¿No tienen derecho de vivir en la Argentina? O sea, eso me impacta, Julio, porque saca lo peor de nosotros. Saca las peores miserias que tenemos. Esa es la grieta, la desigualdad. Vos me vas a decir que la gente que ayer fue con los chicos fue porque le pagaron 2 lucas. Y si le pagaron 2 lucas, y va porque no tiene educación y no sabe cómo carajo hacer para mantener a su hijo y darle de morfar. Les permite justificar la miseria. Claro, claro. Eso es lo que hace. Claro, eso es lo que se hace. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Pichetto. Me parece que forman parte de espacios dirigidos a conmocionar el espacio público, a ayudar un poco a debilitar más al gobierno. El gobierno le ha dado todo a esta gente, todo. Una parte vital del presupuesto que podría haber dedicado a la FIME, podría haber dedicado a créditos para la producción, para generar empleo, se lo ha dado a esta gente. Que no labura para siempre. Este es el problema que tenemos. Ahora, dictar una emergencia alimentaria masiva en la Argentina como si fuera Biafra, hay problema, nadie dice que no, pero a ver... tampoco falta la presencia del Estado. Grosso. No, pensaba recién en lo que decía Julio, la fe del converso. Hace 3 años Pichetto era uno de los principales aliados en el Senado de los movimientos sociales para sancionar la emergencia alimentaria. Hace 3 años había emergencia social, hace 3 años había emergencia social y hoy, 3 años después, cuando todos los indicadores empeoraron, dicho por el propio gobierno al cual Pichetto ahora adhiere, no hace falta la emergencia alimentaria. El que tiene que explicar las cosas es Pichetto, ¿no? Nosotros ayer recibimos a los movimientos sociales en el Congreso. Hay un pedido enorme de emergencia alimentaria que se viene haciendo hace un tiempo largo. Los movimientos se movilizaron hace 1 año por la emergencia alimentaria, pero que hoy no es solo de los movimientos sociales. La Iglesia Católica, la CGT le envió una carta al presidente, hasta la UIA planteó la necesidad de declarar la emergencia alimentaria. Y no es un capricho, es porque en un país como la Argentina,
que produce alimentos para 400 millones de personas, 10 veces su población. Necesitamos garantizar medidas del Estado para que una parte de la población coma. Esta es la locura a la que nos han llevado. Esto es algo que ven todos los sectores de la sociedad y que el gobierno no quiere reconocer por una mera especulación política. Porque sería un costo político para el gobierno que llegó a la Casa Rosada diciendo que iba a ser hambre cero, declarar la emergencia Tenemos el tuit de alimentaria. Grosso de ayer, y si me ayudas a leerlo porque está muy lejos. Ahí lo tenemos. Ayer decías esto. Cortito y sencillo: si el gobierno va a permitir que los pibes y las pibas de la Argentina se sigan cagando de hambre, la semana que viene vamos a tratar la emergencia alimentaria en el Congreso. No vamos a permitir que los chicos pasen hambre por el capricho de Macri. Ahora, Julio, lo que muchos dicen de la oposición es, bueno, le quieren prender fuego a la Argentina a Macri, ¿no? Yo lo escuchaba al presidente diciendo esto de que la elección no existió. Obviamente que lo conozco a Macri hace muchos años y digo, yo lo voté a Macri. Por lo tanto, estoy tan decepcionada como muchísimos argentinos. Me duele verlo tan contradictorio, a la vez me angustia porque es nuestro presidente, el de todos los argentinos. Pero tengo la sensación de que siempre, así como lo decía el otro día, no me acuerdo con quién lo hablábamos, así como en su momento el kirchnerismo solo hablaba de conspiración, siento que el fracaso de este gobierno, lamentablemente económico, también sienten que es una conspiración, en este caso la de los Fernández, del peronismo y del kirchnerismo. Perdón. ¿Por qué no hacerse cargo de que la economía terminó como terminó o termina como termina por la gran responsabilidad que han tenido también ellos? Esto estallaba antes de las elecciones o después de las elecciones. Esto me parece que es un dato clave. No estalla por el resultado electoral. Estalla porque si vos vivís de la deuda y se te va cayendo la inflación, vos sabés que estalla. Si vos pagás el 80% de interés anual, prendiste una mecha de una bomba que va a volar. Entonces, la gran mentira es que esto pasa porque ganó Alberto. Si hubiera ganado Mauricio, dentro de 30 o 60 días pasaba lo mismo. Juan Manuel, te quiero escuchar a vos que estás como más del otro lado. Sí, no. Ayer te reuniste además con el presidente, con varios Estuvimos diputados. los diputados reunidos con el presidente, los diputados del bloque oficialista de Juntos por el Cambio. Tuvimos una reunión muy positiva con el presidente, con el ministro Lacunza, con el ministro del Interior, con el jefe de gabinete. Pero primero una cosa, nosotros no especulamos con reconocer o no reconocer la pobreza. De hecho, si hay estadísticas y hoy sabemos a ciencia cierta cuántos pobres hay, es porque nosotros recuperamos el INDEC. El gobierno anterior decía que decir que hay más o menos pobres era estigmatizante. Para nosotros, encarar el problema y saber la verdad es fundamental. No nos avergonzamos de la pobreza, sí la queremos solucionar y todo el mundo además tiene derecho a manifestarse, sea de la nacionalidad que sea. Siempre la atendemos a las manifestaciones y nunca las vamos a dejar de escuchar como venimos escuchando. Pero por otro lado, ¿qué hacemos con la pobreza? ¿Cómo salimos de eso? Salimos, todos van a decir, es una obviedad, creciendo. Es cierto, creciendo. ¿Y qué dice Pichetto? Yo lo reinterpretaría a Pichetto, me atrevo a eso. A esta gente se le dio mucho. Se le da en estos últimos años un porcentaje del presupuesto altísimo, más que muchos otros años. ¿Cuánto del Para presupuesto? eso que tuvimos más del presupuesto? 60% del PBI es inversión social, entre planes, aguache, prestaciones. Pero permítame. Perdón, dentro del 60% me estás poniendo las jubilaciones. Las jubilaciones tiene que ver con el aporte que hizo la gente, por lo usted tanto... sabe que más de 2 millones son moratorias sin aportes, pero está bien, y hay derecho a tenerlo. No, pero ¿sabes qué pasa? Si decimos que el aparte no lo dan 60% del presupuesto es para atender a los... No lo damos ¿Cómo? nosotros. Que Lo da el aparte no Estado y lo lo da dan la ellos. ley. Los planes pero hay sociales una no serie lo de dan las leyes organizaciones y de sociales. cobertura. Lo da el Estado y tiene que tampoco. saber la sociedad Por eso. que nadie le va a quitar su plan, que no se lo daba a Cristina, que no se lo da a Macri, que se lo da porque tiene derecho y porque entre todos votamos muchas leyes para que haya planes para atender Juan, pero discúlpame, esta situación. Y perdóname, una cosa la más. pobreza no la resolvieron. Lo que nosotros estamos No, ya sé, planteando no la es ver si se resolvimos. puede resolver el hambre hasta diciembre. Así es. Ni siquiera estamos planteando que resuelvan algo de fondo. Y ni siquiera estamos pidiendo más presupuesto. Estamos planteando reasignación de partidas para que ustedes, el gobierno de ustedes, recupere la capacidad de compra que tenía hace 6 meses. Sí, y porque se- el problema se que subió tienen el es plan que con el mismo alimentario presupuesto, nacional, pero lo aumentaron y todo, y con sí, ese mismo presupuesto que aumentaron y todo, Y se está no reforzando tienen la todavía la UH. capacidad de compra que tenían hace 6 meses. Perdón, ¿sabes lo Entonces, que siento yo? Pero- Puedo y decirlo esto como se tiene mujer, que- como madre. No digo que los hombres no tengan corazón, pero las minas tenemos otra sensibilidad. De hecho, ayer yo me emocioné como loca. Digo, ¿podemos hablar de los pobres de acá a diciembre, de acá a 3 años? Lo que digo es,
Cuando escuchan a una mujer que dice, sea peruana, boliviana, paraguaya, argentina, no me importa si vive en Tucumán, en Corrientes o en Salta, una mina que te dice, no le doy la leche a mi hijo y no le doy fideos y arroz. No podemos seguir hablando de pobreza como si fuera esta mesa, carajo. Estamos hablando de gente que no come, de chicos que no van a crecer. Digo, lo que me impacta, y ayer lo hablamos con Luis Juez, que dijo, Viviana, se equivocaron, le falta sangre, había que resolverlo. No digo que no le importe al gobierno que haya pobres o que al kirchnerismo no le importa que haya... Lo que digo es, seguimos hablando de los pobres como si fueran personas que no tienen oportunidades en la vida. Y hoy yo discutía con gente que en las redes sociales me discutía el programa de ayer, y vamos a ver un compacto ahora. Y yo le digo, pero escúchame, querida, hay gente que no quiere trabajar, pero hay gente que sí quiere trabajar y no puede. ¿Quién no ha estado sin trabajo? Yo he estado sin trabajo y me costó un huevo volver a trabajar. Y tuve mis ahorros y pude vivir de mis ahorros porque me rompí el alma toda la vida. Pero si yo no tuviera plata, si no pudiera pagar un alquiler, si no pudiera darle comer a mi hija, me voy a hacer cualquier cosa. Porque ver a un hijo sin comer es tremendo. Entonces siento que hablan todos de la pobreza, pero hablan de una pobreza que no conocieron y que no presienten. Yo no fui pobre, pero presiento la pobreza. Y ver a esa mujer llorando ayer, te juro que me mató. Y vi mucha gente enojada porque eran inmigrantes. Pero yo no creo ni que el gobierno de Cristina Kirchner haya sido insensible, ni que nuestro gobierno sea insensible. No lo digo así, pero no se soluciona nunca el fondo de la cuestión. Ahora exactamente, estructuralmente tenemos que solucionar la pobreza. En la región, en otros países, pero hay un problema. No han solucionado, pero no paramos de fracasar. No digo que sea Macri culpa, digo, son todos. La pobreza es el resultado de una determinada política económica. No es que cae así y todo eso. No, pero de varias determinadas políticas económicas, Ismael, de varias determinadas políticas económicas, porque viene hace mucho tiempo. Lógico, pero se agravó considerablemente, creció bajo Cristina. Yo, especialmente que escribo sobre esos temas, fui marcando claramente cómo fue creciendo durante el gobierno anterior y en este gobierno se potenció. Por lo tanto, no hablemos... bajó y hubo un momento donde se potenció. ¿Cómo? Hubo un momento donde bajó. En el año 2017 bajó. Muy bien, pero ¿cuánto creció la pobreza bajo la actual administración? No tengo el dato exacto. Perdón, por lo menos ayer había gente, me contaba Anita, nuestra productora, que estaba en el móvil, que hay gente que ayer estaba ahí, que toman agua con azúcar. Perdón, Bermúdez. Digo, más allá de los datos que son buenísimos, digo, a mí los datos de Bermúdez me encantan, pero yo no los necesito. La gente sí, obviamente, y está buenísimo que lo informemos. Hay gente que ayer me contaba, Ana, que está allá, Anita, si la quieren mostrar, que fue a conseguir testimonios. Hay madres que le dan a los hijos y ellas mismas agua con azúcar porque no llegan. Vamos a ver un compilado de lo que pasaba ayer. Los comedores no dan abasto, Viviana. Para si mí había 100 pibes, ahora hay 300 pibes en cada comedor. Si los comedores tenían una entrada de algo, ahora con eso lo único que tienen que hacer es estirarlo para darle fideo con tuco a los pibes todos los días porque nadie garantiza que esos comedores tengan los insumos. Hay miles de mujeres a lo largo y ancho del país y son mujeres, la mayoría que abren los patios de su casa para darle de comer a los hijos de sus vecinas. Y ahí no hay ningún Estado que esté abrazando eso. Esas son las organizaciones sociales, son las iglesias católicas, evangélicas, que a lo largo y ancho del país, en las barriadas más humildes que se ven ahí por pantalla, abren y arman los comedores. Lo que nosotros estamos pidiendo es que reconozcan ese trabajo y que le demos un abrazo a esa gente hasta que podamos resolver de fondo. Porque después la discusión es... Carolina Stanley me parece una mina bárbara, pero no alcanza solo con Carolina Stanley. A eso me refiero. ¿Pero cómo que no alcanza? No, pero digo, es que no creo que la solución sea solo darle planes a la gente. El presupuesto nacional. El presupuesto nacional. Es política económica. Los intereses de la deuda se comen el 22% de la recaudación si no hubiésemos tributaria. tomado la deuda, ¿qué hacíamos, Bermúdez? ¿Cómo? ¿Qué hacíamos? ¿Hacíamos un ajuste brutal si no tomábamos deuda? No, si tomamos deuda para ir despacio, para no dejar a la gente en el camino y para ir sentando las bases para crecer, para que la pobreza se acabe definitivamente. Yo digo una alternativa. No tomemos deuda, dejemos todo como está y que la plata crezca desde el tomaron deuda, te puedo explicar, tomaron deuda para financiar. Lo dijo brutalmente, pero dijo una verdad. La deuda es para poder transitar este camino. Tomaron deuda, disculpame, tomaron deuda para financiar la salida de capitales. Por favor. Esos son ideologismos. Es el balance del Banco Central. A ver, hagamos una cosa, poné el compacto de lo que ayer vivíamos con las madres en la 9 de julio y seguimos debatiendo el tema. Nos calienta todo. Se hace. ¿Cómo te levantás cada mañana vos, tu marido? ¿A qué se dedican? ¿De qué trabajan? Yo soy cooperativista, trabajo en una guardería social donde veo la realidad de cada día.
Hay mujeres que están peor que yo. Yo tengo a mi esposo que hace changuitas y con eso sobrevivimos. Porque las changas que yo hacía, yo trabajaba también limpiando casas con abuelas, pero ya las abuelas tampoco tienen para pagar. Tu historia de vida es muy fuerte, como la de millones de argentinos que no llegan a fin de mes, que les cuesta la vida, que tienen hijos. Nosotros recibimos la cuarta parte de lo que es la canasta básica. No podemos vivir con eso. Estamos angustiados, preocupados. No podemos vivir más con eso y más con todas las cosas que está pasando hoy, que sube las tarifas. No hablo solamente por mí, porque todavía tengo un poco de ayuda de mi esposo. Hablo de amigas, vecinas, que son madres solteras, que la están pasando peor que yo. Los chicos ya no comen, ya no toman su leche diario. Lo que comían antes mis hijos ahora ya no comen, ahora comemos fideo y arroz. Ya no toman su leche como antes. No puede ser posible que esté pasando esto, que los niños no puedan comer bien, no puedan alimentarse. ¿Cómo van a ir a estudiar sin alimentarse bien? Ana, ¿qué futuro les espera a ellos si no se alimentan bien y no pueden estudiar? ¿Qué le dirías a la gente que desconfía de ustedes, que se enoja con ustedes cuando les cortan las calles para reclamar lo que les parece justo para ustedes y para sus familias? No somos vagos. Yo trabajo en una guardería con chicos que están pasando, realmente lo están pasando mal ahora. ¿Cómo nos ayudamos entre todos los argentinos para salir? ¿Qué hacemos? Luchando y trabajando día a día, esforzándonos. La verdad, a mi nena ya no le puedo dar ni un yogur. Tengo que buscar uno a la semana porque la verdad el gobierno no tengo trabajo y me fui por el factor económico a Morón por pagar el alquiler menos. Este gobierno sacó la sube de los escolares en provincia. Perdón, estamos aquí en la calle en tanto frío que hay mamás que están con un bebé en la mano. Por lo menos queremos solución, que se ponga la mano al pecho este gobierno y que nos diga, somos mujeres luchadoras, no nos vamos a rendir. Yo como madre de familia necesito un trabajo. El gobierno me da trabajo y yo me retiro de la calle. Yo sola estoy aquí, mi nena ahorita está en casa con la hermana. Mi nena que tiene 5 años abandoné para venir a luchar aquí, para tener un trabajo, para tener dignamente. Yo quiero escucharlo a Julio Bárbaro, ¿no? Que es el más grande, creo. Compite con Bermúdez, no sé qué edad tiene, pero... soy mayor, Bermúdez es un chico. Pero digo, los números de Bermúdez son clarísimos, pero esta gente de verdad, de carne y hueso, con la que yo me quedo. Desde que Menem hace la privatización de los servicios públicos, donde vos agarrás la ruta que las había hecho el Estado y le pones una barrera y las regalaste. Regalaste el juego, regalaste la luz, el gas, digamos, esas privatizaciones. ¿Qué tendría que haber hecho Macri? Defender al ciudadano contra los empresarios. Terminó defendiendo a los empresarios contra los ciudadanos. Y lo que dice es exacto, los préstamos eran para que las ganancias inexistentes de esas empresas se fueran del país. Del monto de la deuda, ¿cuánto es inversión? En serio, ¿qué porcentaje es inversión? No, la inversión se redujo, la inversión real se redujo, aumentó la inversión financiera y la bicicleta financiera multiplicó las enormes ganancias que después se transformaron en salida de capitales. Eso está en el balance del Banco Central. Sí. Esto no es ideología, es balance del Banco Central. La bicicleta financiera con tasas de interés reales enormes, entraban capitales, hacía una diferencia dentro del país con las tasas de interés y después la transformaban en dólares y la sacaban. ¿Cuánto se fue, según el Banco Central? Casi 100.000 millones de dólares. ¿Cuánto creció el endeudamiento en la Argentina? 120.000 millones de dólares durante el gobierno de Macri. Ya había aumentado con Cristina enormemente, porque no olvidemos que después del canje de la deuda en el 2005, la deuda de la Argentina era de 154.000 millones de dólares. Con el kirchnerismo salta hasta que llega Macri a 250.000. Y el último dato del Banco Central, que llega a junio, está hablando de 340.000. Y no estamos hablando del endeudamiento del Banco Central con las LELIQ, que eso realmente es una bomba de lo cual nadie está hablando en la actualidad. Se habla de la deuda del gobierno y no de la deuda del Banco Central, que es más explosiva que la propia deuda del Tesoro Nacional, que está generando esa tasa. Pero ¿saben lo que le quiero preguntar a Julio? Lo que le quiero preguntar a Julio es
si este gobierno, el anterior, el que vendrá, si no quieren, no saben, no pueden? Tenemos una mediocridad política importante. Argentina, si hubiera un concurso de políticos en América Latina, no tenemos ni palarquero nosotros. No podemos ni anotarnos. Estamos en el banco. Vos cuando mirás Uruguay, mirás Brasil, mirás Chile, a nosotros nos falta. Por eso. Y en la última que competían Scioli y Macri, era para tirar la moneda y que quedara de canto. O sea, pero nosotros, la política dejó de debatir el pensamiento para discutir intereses. Los grandes debates argentinos no son de ideas, son de intereses. ¿No fue siempre así, Bárbaro? No, eso es desde Alfonsín es el último intento de una política con ideas. Y no era mi gobierno, yo era diputado ahí. Pero, Julio, es el último intento. Después viene en caída. Hay un intento de Néstor Kirchner de poner política de ideas. Y después ya, para abajo, ahora desapareció. Julio, pero ¿por qué es tan difícil, digamos? Porque miramos el mundo, ¿no? Y ni siquiera el mundo. Vamos a los países de la región y vemos que la pobreza disminuye. Problemas de inflación en el mundo prácticamente no hay, muy poquitos países lo tienen, entre ellos la Argentina, lógicamente. ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo entre la política, digo, lograr acuerdos necesarios como hicieron nuestros vecinos, Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay, que lograron esos acuerdos? ¿Por qué nosotros no? Porque los dos apostaron a la confrontación. Apostó Cristina en su final y apostó Macri con la bestia Durán Barba en todo el proceso. O sea, si somos dos naciones... La inflación es anterior, porque sí, claro en el 2014 la inflación fue del 40%. Pero, ¿sabés qué importa, Ismael? La miseria. Yo fui diputado en un país que tenía inflación, pero tenía 3% de pobreza. El problema de la Argentina es la pobreza, no la inflación. Claro. Por eso te dicen 70 años para jorobarte la vida. Nosotros tenemos un problema de 40 años. Desde Martínez de Oz para acá, desde la dictadura, es Martínez de Oz, el Turco Menem y ahora. Esos tres momentos son momentos de pérdida de capital y de endeudamiento y de empobrecimiento. Ahora, pero Julio, y uno piensa, digo, la alternativa a Macri, hoy por hoy, después de las PASO, aunque el presidente dice que no existieron, que también eso te llena de angustia porque decís, vamos, alguien tiene que hacerse cargo de lo que está pasando. Pero quiero preguntarte qué pensás de Alberto. Sé lo que pensás de Cristina y qué pensás de Alberto, digo. Tengo 40 años de diálogo con Alberto, de pelearme. Ahora pasamos de un dirigente de fútbol a un docente universitario, punto, es distinto. Yo lo dije de entrada, Alberto va a crecer porque tiene capacidad de respuesta en el exterior y Mauricio se va a achicar porque el discurso que decía hoy o ayer a mí realmente me asombraba. ¿Para los empresarios, por ejemplo? El que le digo, pero además le dice a los empresarios esta frase, nos estamos hundiendo pero estamos saliendo. Y vos le decís, ¿de dónde saco esta idea de que voy para abajo y voy para arriba? Para uno de los dos lados voy. Y el hundimiento de la sociedad es lo que perdimos en trabajo, lo que perdimos en industria, en local. La concentración económica, esto que yo digo, Quintana quiere que todas las farmacias sean de él. Si vos destruís, si no impedís la concentración, destruís la clase media. Los negocios son todos, hasta los bares se quedan, los kioscos. Los bancos se quedan con los kioscos, con los bares, con todo. Entonces no hay más clase media. Los países se piensan, esto yo lo discutí con Mauricio 20 veces. Las naciones son proyectos, la Argentina no tiene proyecto. Julio, yo veo la imagen de Alberto Fernández hoy en España, en la Moncloa. La vemos y lo debatimos con Julio. Mira, pues, yo te quería comentar... Hay que dejar de utilizar a los tribunales como un lugar donde se hace política. Hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones. Todos están preocupados sobre qué vamos a hacer con la deuda. Haremos lo que siempre hicimos, que es cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente. Cuando termine el mandato actual, vamos a tener una Argentina con un 40% de pobres. Y vamos a tener una economía en recesión. Y vamos a tener una inflación anual del 57%. Vamos a tener que trabajar mucho. Pero si hay algo que los argentinos sabemos es arremangarnos y salir del pozo. Y lo que vivió Cristina todos estos años, a pesar de que Cristina no tuvo que, gracias a Dios, padecer ningún tipo de encierro, ha sido una persecución sistemática de un sistema judicial que realmente construyó teorías jurídicas para poder favorecer su procesamiento y su persecución. Como siempre hemos hecho el pueblo argentino, vamos a salir entre todos y todas. Y vamos a recuperar nuestra dignidad.
Esto era parte de lo que decía Julio Bárbaro hoy, ¿no? Profesor universitario y demás. Ahora, ¿cuáles eran tus peleas con el que dijiste me peleé durante 40 juntos años? hicimos el grupo Calafate. Digamos, mis peleas o mis discusiones eran de coyuntura política, pero no, me parece que es una persona preparada, obsesiva con la política, y que salimos de Macri y Scioli, que eran dos aficionados, nos guste o no. O sea, eran individuos que vos sos aficionado cuando te dedicas a algo después de los 40 años. Sea al golf, a la danza, o sea, después de los 40 ni a bailar. A la danza. Igual algunos políticos podrían dedicarse a la danza y dejarnos de joder. Y dejarnos de joder. El único país que tiene políticos aficionados somos nosotros. Vos agarraste, cruzás enfrente y en la derecha y en la izquierda hay tipos que dedicaron su vida a la política. Agarres a Tabaré, a Sanguinetti, a Mujica, la vida de ellos en la política. Macri descubrió la política cuando era grande y Scioli cuando chocó con la lancha, pero te quiero decir, ninguno de los dos tenía la formación que una sociedad como la Argentina hubiera merecido. Alfonsín fue el último político de raza. Néstor, que tuvo su buen momento, y después empezamos con la crisis de la Cámpora y la agresión, donde yo me corrí, porque soy peronista, nunca quise determinado nivel de confrontación, y ahora cuando Cristina da un paso importante. Ahora, Julio, vos sos dos tal vez un entusiasta, ¿no? Porque estuviste con Menem y te fuiste. 2 años duré con Menem. Estuviste con los Kirchner y te fuiste. Le diste clases de política a Macri. No acepté. Bueno, no aceptaste, lo votaste, lo apoyaste públicamente y tomaste distancia. No quise tener un cargo que él me lo ofreció. Ahora, Perdón, ¿cuál era ese cargo? No, me ofreció varios cargos, varios cargos. Okay. Pero ¿haces alguna autocrítica con tus elecciones o se equivocaron ellos? Siempre. No, yo creo que la política es eso, apoyar y diferenciarse con la idea. El cargo te impide. Siempre te ofrecen primero una embajada para callarte la boca. Vos agarras la embajada, vas a Roma, vas a París, no decís más nada. Es una beca. El precio de un tipo como yo que habla mucho es una embajada. De entrada. Claro. Me ofrecieron todas, puedo escribir una. Todas. Mauricio, le dije claramente, la política es una instancia infinitamente superior a la empresa. O entendés eso, y agarró a Marquito Peña, que si lo hubiera visto Franco Macri de lejos, no lo deja ni entrar a Sebel. Y no te digo a Durán Barba, que es un cachivache intelectual. Es decir, la última vez que yo hablé con Mauricio fui y le dije, lo del aborto es un error, porque con todas las heridas que tenemos, como no lo vas a resolver, me vas a dejar un conflicto más. Entonces ahora ando con Carmela, que anda con un coso verde, y yo tengo ganas de meterle un empujón. No le pegué nunca, no le voy a pegar ahora. No. Pero en serio, una grieta más. ¿Por qué? Porque Durán Barba le dijo que le iban a dar el voto progresista. Es maravilloso. Ahora, si vos comprás buzones, la culpa no es del que lo vende, ¿o no? Ahora, ¿qué pasa de un lado y del otro? Porque, digamos, después de las PASO yo terminé de conocer a mucha gente, hasta inclusive de mi propio entorno, ¿no? El que detesta a los Fernández y son el peor mal de la Argentina, y si vuelven va a ser Venezuela y va a ser una catástrofe, te llenan de miedo, y los otros que defienden a este gobierno porque si no tenemos que conformarnos con lo otro. Digo, nadie muy lúcido ha hecho críticas aunque los hayan votado. Digo, esto de que Cristina diga, bueno, va Alberto al frente, es una gran autocrítica de ella. El tipo que más la criticó. Perdón, con el que y él empieza yendo a Clarín a hablar. Con lo cual termina con el mito del odio a Clarín. Exactamente. O sea, rompe. Pero ¿qué pasa con esta necedad que tenemos de ambos lados? Nosotros tenemos 2 candidatos que eran Cristina y Mauricio, con 30 a favor y 60 en contra. Sí. Yo dije hace 2 años, en Intratable, ninguno de los dos puede ser presidente, el que se corra gana. Me acuerdo. Entonces se corrió Cristina y Mauricio no se corrió. Pero no era una gran debilidad siendo presidente que se corriera a Mauricio Macri. La única debilidad en la vida es la derrota. Las demás exitosas no son tan debilidades. Cristina además acepta a Massa y a Alberto, que son 2 críticos duros de ella. Y en el fondo yo te diría, mirá que yo con ella estoy peleado en serio, que ella cambia la pesada tarea de gobernar por el deleite de derrotar al enemigo. Es un buen negocio, ¿o no? Sí. ¿Qué pensás, Juan Pablo? Juan Manuel. Así equilibramos. No, pienso que, a ver, Cristina dice se corre, el deleite de ganarle al enemigo. El poder está en Cristina. O sea, hoy Alberto Fernández es una persona
digamos, un operador de la política, una persona sin votos, una persona que nunca enfrentó una elección, que nunca fue candidato, que... ¿Te parece sin votos? Acaba de Yo no salir sé si por me da una Fernández, elección. Los pero... votos se los aportó Cristina Kirchner, se los aportaron Pero los no le gobernadores, se los aportó Sergio Massa. Alberto Fernández es lo que en política se llama un operador, una persona que, digamos, está detrás de escena haciendo acuerdos, no siempre los mejores, ¿no? Pero perdón, no yo siempre no lo a la voy a luz del defender a día. Fernández porque imagínate que no tengo por qué, pero digo, después de las PASO ¿no pasó algo con Fernández que todos pensábamos que era lo que vos decías? No, y algo es pasó? eso. Lo Un que tipo que pasa es hace que le fue consenso, muy que arma bien a esa diálogo. fórmula, Ese es ¿no? el Ese modo, partido político. o sea, tu análisis Digo, es no, el yo lo que resultado digo del es, modo Macri, ojo y le con fue creer mal al tan modo Macri, no ingenuamente cómo reconocer se la maneja el realidad. poder en la Argentina o en cualquier parte del mundo. El poder no es una foto, una fórmula. El poder es algo muy concreto, que se disputa muy fuertemente y que recae y reside en muy pocas personas, en personas que tienen una alta legitimidad. Cristina Kirchner la tiene en un porcentaje importante de la sociedad y sobre ella va a recaer el poder. Ahora, Juan Manuel, pero no se debió bajar bajar Macri en su momento Yo cuando creo que no. Cristina agarra y toma la decisión de bajarse ella. Macri decidió abrirse, incorporó a personas como Miguel Ángel Pichetto, se incorporó Martín Lustó, se incorporaron algunas otras personas que le dieron más volumen a nuestra fuerza política y hizo lo que hace cualquier presidente Fue tardío, en ¿no? ejercicio, Fue que tardío. es intentar Y su si reelección. iba Vidal como se supone que la pedían, ¿qué hubiera pasado? Si Era iba otra Vidal? cosa. Si hubieran ¿Y puesto qué a era? la ¿Y qué Cunza y era? a Pichetto hace 2 años era otro país. Digamos, venían en bajada y se dieron cuenta que iban a chocar 10 metros antes. Si Ya los no había escuchaban. freno. No, si los escuchaban. Porque ahora también escuchan porque hubo 15 puntos de Es diferencia. muy difícil en política, perdón, es muy difícil en política la derrota. Es más difícil que en otras Yo le áreas he de dicho la a vida. Mauricio Macri más de una vez, del poder, o te bajás o te caes. Él no se quiso bajar. Me parece que se está cayendo. Mira, es tan difícil la derrota en política, Vivi, que las caras hablan por sí solas. Si vos ves la postura, la posición, la cara de Alberto Fernández hoy en España, prácticamente presidenciable, ¿no? Lo vimos en la Moncloa, reunido con el jefe del gobierno español, con Pedro Sánchez, hablando de todos los temas, dando una conferencia de prensa en una postura ganadora. Y del otro lado vemos otras caras, ¿no? Hoy María Eugenia Vidal haciendo un anuncio con una cara, la verdad, de derrotada. Yo lo que te quería preguntar, Julio, es si no hay una especie de doble comando en la Argentina, porque lo vemos a Alberto Fernández prácticamente manejándose como un presidente. Yo soy amigo de Alberto y fui muy amigo de Cristina. Para Cristina siempre el vice era un decorado. Por eso nombró los que nombró y podemos hacer la lista. Y asume correrse. Desde la vicepresidencia no tiene ningún poder. No lo tiene Gabriela hoy, ni el Parlamento. Digamos, pero- en la Argentina el presidente es el dueño absoluto El que tiene del la poder. lapicera. O sea, con el mismo poder de la Rúa me tenía miedo y Kirchner me asustaba. Si vos y Alberto sabe del poder, no es que se lo prestan, se lo prestás a Scioli. Pero las estructuras, ¿quién la tiene, Julio? Alberto, el poder lo tiene el presidente. Los intendentes, los La gobernadores. legitimidad. Perdón, Y una no cosa, sé, en la a Argentina ver, perdón, tenemos no una historia muy complicada de vicepresidentes. ¿Eh? No es que los vicepresidentes, yo no comparto que no tengan poder. Los vicepresidentes han tenido poder, han desestabilizado en algunas oportunidades. Chacho yéndose, huyendo. Chacho se en la fue, disparada. Cobo se corrió, Vudú le aportó grandes frustraciones a Cristina Kirchner. Eso no es poder, eso es desprestigio. Dualde tuvo su historia, Rucauf tuvo la suya. Vos Los contá cómo vicepresidentes se- no fueron unos títeres que anduvieron Estás por ahí. contando cómo se cayeron, no cómo triunfaron. Todos los que contaste Sí, se claro. hundieron. Yo creo que Alberto Fernández no sé si le va a ir muy bien teniendo una persona atrás suyo con semejante nivel de legitimidad, poder y de muchos diputados. Cristina tiene muchos diputados y muchos senadores que le responden a ella, no a Alberto Fernández. Es complejo, es verdad que es complejo el armado del Frente de Todos. Por lo pronto hay algunas disidencias en lo que tiene que ver con la propuesta de la declaración de la emergencia alimentaria. Hay algunos sectores del peronismo que quieren que el Ejecutivo, dicen no es necesario hacer una nueva ley, el Ejecutivo puede aportar, hablaban de entre 300 y 500 millones de pesos. El proyecto que llevó, por ejemplo, Daniel Arroyo, y que creo que Leo también acompaña, es reasignar cerca de 8.000 millones de pesos. Lo cierto es que en el gobierno empiezan a decir que si se aprueba la ley, Macri no la va a vetar y en definitiva el que va a tener que asumir ese costo es el futuro presidente. Creen en el oficialismo. el otro día Andrés Te Malamud. digo, te aclaro dos cosas, digamos, con respecto a eso. Todos los que estuvimos, todos los bloques de la oposición, nos reunimos con las organizaciones sociales
y todos tenemos un acuerdo que es que queremos que primero lo haga Macri. O sea, lo ideal para nosotros es que el gobierno haga un decreto o tome las medidas necesarias para garantizar el abasto de alimentos a la población que no está llegando a garantizar la canasta básica alimentaria. ¿Por qué? Porque la medida es urgente y está llegando tarde y entonces no hay tiempo para hacer una ley. ¿Qué dijimos nosotros y cuál es el segundo acuerdo de todos los bloques opositores? Si el gobierno no lo saca hasta la semana que viene, nosotros vamos a unificar el proyecto como nos pidieron los movimientos sociales y vamos a convocar una sesión especial. Y el segundo dato es que nosotros lo que estamos planteando es que sea un aumento del 50% de los recursos asignados a política alimentaria que restan utilizar de acá a diciembre. Eso no es 8.000 millones, es creo que menos de la mitad de eso. Hay que hacer el cálculo exacto de cuándo Rosso queda ayer dijo exacto. 8.000 millones. No, es menos de la mitad. Lo estuvimos viendo hoy a partir de tu nota, que lo estuvimos viendo, anotando y bien haciendo los números exactos. Y en realidad es reasignación de partidas, no hay ninguna otra derogación. Cuando vos declarás una emergencia, entendés que ahí hay un problema y que entonces hay prioridades. Entonces nosotros entendemos, sabemos y vemos los números del presupuesto que hay asignaciones de partidas que podrían reorientarse va a terminar saliendo la emergencia. Los nombres, igual sí, algunos te lo puedes imaginar, dentro del armado opositor. Me parece que no es todo tan unánime. Sí es unánime la decisión de declarar la emergencia. Nosotros armamos un frente enorme. Como el frente de todos, digamos, es un espacio enorme. No, o sale por dos canales. La ley de emergencia va a terminar saliendo inevitablemente, ya sea porque sale en el Congreso la semana que viene, que se reúnen los bloques opositores, necesitan 2/3 de los presentes para que salga por ley, y si el gobierno ve que la oposición junta los votos, lo va a sacar antes por decreto. Ya me voy a Anabel a hablar con la candidata a la gobernación de Mendoza, pero quiero cerrar con Julio. Pero yo a Julio me lo llevaría a mi casa, te digo, porque no sé, me identifico. Lo veo sufrido a Julio, ¿viste? Julio, esta grieta, o como quiera llamarlo, ¿se puede terminar si gana Alberto o no? Yo lo hablé con él y él dijo, se termina desde el poder. O sea, cuando somos gobierno, cerramos la grieta. Me parece, yo jugué a que Macri lo haga y nos ofrecimos un montón a colaborar. Quiero decir algo sin dar nombres. Nunca imaginé que tantos intelectuales no peronistas estuvieran dispuestos a apoyar al gobierno que viene. Nunca. O sea, hay una voluntad casi unánime de salir de la estupidez del odio al otro. Odiar al otro, yo digo siempre que el que odia se achica al hacerlo y agranda al odiado. Pero Bárbaro, con la cantidad de problemas que tenemos y con los intereses contrapuestos que hay, prácticamente en todos los órdenes de la vida económica, financiera y social de la Argentina, estas diferencias que hay no se van a ir manifestando permanentemente y con mayor agudeza inclusive, porque el próximo gobierno va a tener que lidiar con el tema de la deuda. Va a tener que lidiar con la inflación, con la pobreza, con todos estos factores. ¿Cómo lo va a resolver? El tema de fondo es pararle el carro a las grandes empresas. ¿Qué hizo Evo Morales, del que hablamos muy poco? ¿Usted cree que ¿Cómo hizo un país? le para el carro a las empresas? Yo sé, si no se le para el carro a las empresas, nos quedamos sin nación, muchachos. La guita que sale es la que se llevan las privatizadas de los números que le ponen al ciudadano. Y Macri defendió a las empresas contra el ciudadano. Nosotros, el que venga, Alberto, tiene que defender al ciudadano contra las empresas. Gracias, Punto. Julio. Un placer a todos. Gracias por venir y por debatir. Y me voy ya con la candidata por Mendoza. Este es el aval de Alberto Fernández para ella. Lo vemos. Contento de estar en Mendoza. Gracias. Agradecido a los mendocinos que nos acompañaron, tratando de convencer a los que no lo hicieron de que lo hagan el 27 de octubre. Y de verdad, gracias por la hospitalidad y por habernos acompañado como nos acompañaron. Feliz de acompañar a Anabel también, porque siento cariño, respeto, una gran admiración por su condición política. Bueno, Anabel, buenas noches. Gracias. Qué joven que sos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos años tenés? 35. 35. Bueno, tenías el aval de Fernández, tenés también el aval de Cristina. ¿Cómo llegás a ser la candidata